Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 27 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Vida para conocerle. Y la cita la encontramos en Lucas, capítulo 24, versículo 49, donde Jesucristo le dijo lo siguiente a sus discípulos: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, que podemos leer acerca de estos acontecimientos tan importantes en la vida del cuerpo de Cristo, en la vida de la iglesia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por enviarlo. Gracias porque es el sello de nuestra salvación y porque es el Espíritu de verdad que nos va apuntando hacia Cristo, así como Cristo nos va apuntando hacia ti. Y podemos entender que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son divinos. Un Dios, tres personas. Señor, nadie puede entender esto ni creerlo, al menos que tú nos concedas la fe. Ayúdanos, Señor, a entender que esta vida que tú nos has dado para que nos dediquemos a conocerte. Ayúdanos a entenderlo para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús, quien todo lo dio por nosotros. Te pedimos en su nombre. Amén y amén. Bueno, empieza así el devocional. Dice, los discípulos tenían que quedarse en Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Recuerden que esto lo sabemos después de que Jesús resucitó, pasó 40 días en la tierra, hablando con sus discípulos, aconsejándolos, cuidándolos, guardándolos, entrenándolos, hasta su ascensión. Y después de su ascensión, a los 10 días, descendió el Espíritu Santo en la fecha de la fiesta de Pentecostés. Todo esto tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Podrían estudiar eso en el libro de Levíticos, muy interesante. Incluso vamos a tener un curso de Levíticos que empieza en agosto, se los recomiendo. Pero bueno, dice así, continúa el devocional, dice, no solo para su propia preparación, es decir, no solo tenían que quedarse en Jerusalén para su propia preparación, sino porque tenían que esperar hasta que el Señor estuviese verdaderamente glorificado. Ahora, ellos no sabrían cuándo o cómo el Señor llegó a estar glorificado y todo esto. Ellos tenían que esperar que Jesús enviara lo que había prometido, lo que su padre le había prometido a él y lo que él enviaría por sus hermanos. Entonces, dice aquí el hermano Oswald Chambers, ¿y qué sucedió tan pronto fue glorificado Jesús? Y nos cita Hechos capítulo 2, versículo 33. Dice lo siguiente, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó su primer sermón en el día de Pentecostés, cuando las personas los acusaron de haber estado borrachos, embriagados en la mañana porque comenzaron a hablar en distintos idiomas, por lo cual todos los que estaban visitando Jerusalén en esa fiesta, podían escuchar los mensajes de la gloria de Dios por boca de personas que no que no hablaban los idiomas, que no entendían o hablaban esos idiomas naturalmente. Y esto fue lo que Pedro dijo, ¿verdad? Que Jesucristo había sido glorificado y había recibido la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, y ahora lo estaba derramando sobre los suyos. ¿Recuerdan cuando
Jesús les dijo que les convenía a los discípulos que Él se fuera. ¿Por qué dijo eso? Ciertamente porque una cosa era que Jesús viviera con ellos, ¿verdad? Que Dios estuviera encarnado entre ellos. Otra cosa aún mejor era que Jesús viviera en ellos, no con ellos, sino en ellos, en los creyentes, ¿verdad? Entonces dice la declaración en Juan 7:39 que decía lo siguiente: aún no había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, no nos atañe, es decir, no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros no vivimos en el momento que el Espíritu Santo no había sido aún derramado, sino vivimos ahora, después de la cruz, la resurrección, la ascensión e inclusive el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra, ¿verdad? Sobre y en cada creyente. Esa es nuestra era. La era cuando el Espíritu Santo vive en todos los creyentes y estamos predicando el Evangelio a todas las naciones, esperando con certeza y con esperanza el regreso de nuestro Señor. Dice, el Espíritu Santo ya había sido dado. El Señor está glorificado. Por tanto, nuestra espera no depende de la providencia de Dios, sino de nuestra idoneidad espiritual. ¿A qué se refiere el hermano? Algunas personas están esperando que el Espíritu Santo los bautice o el Espíritu Santo se derrame por segunda vez. Se consideran que son salvos, pero no ven poder en su vida. Bueno, hermanos, la palabra nos dice que nosotros debemos creer que todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo vive en cualquier y todo creyente. Si nosotros no estamos viendo la evidencia del Espíritu Santo en nosotros, pues solo dos cosas pueden estar sucediendo. Uno, o realmente no hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo no nos ha bautizado, no nos ha iniciado, se puede decir, no nos ha regenerado, revivido, resucitado, ¿ok? O sí ha sucedido eso y simplemente nosotros estamos en completa desobediencia, siempre estamos esperando que pase algo como mágico y no pensamos que tenemos que morir a nuestra carne para obedecer al Señor. Yo les recomiendo que lean el capítulo 8 de Romanos, puesto que ahí el apóstol Pablo explica claramente la diferencia entre un hijo de Dios, quien ha sido bautizado por el Espíritu Santo, regenerado, ¿verdad? Y una persona que solamente está viva en la carne. Él utiliza unos contrastes perfectos para podernos ubicar, ya sea en un campo o en el otro. No podemos pensar nuevamente que el Espíritu Santo va a caer sobre nosotros y nos vamos a volver como unos títeres de Él, que nosotros no vamos a tener que poner nada de nuestra parte, ya que Él va a venir y que nos va a cargar sin que nosotros tengamos que hacer nada. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo que si queremos seguirlo a Él, debemos negarnos, levantar nuestra cruz y seguirlo? Si pensamos que no tenemos que hacer un esfuerzo gigante, a pesar de que Jesús, o sea, de que todo es por gracia, sí, todo es por gracia, pero la gracia que es verdadera gracia llevará a las obras para las cuales Dios nos predestinó, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. La gracia que está sin obras no es gracia, porque la gracia es la que va a engendrar obras de justicia. Para eso hemos sido salvos. Hemos sido salvos para no dejarnos gobernar por la carne, sino dejarnos gobernar por la ley perfecta de Cristo, que lleva a la perfecta justicia de Cristo que nos ha sido a nosotros imputada. Entonces,
Dice aquí, el hermano continúa, la influencia y el poder del Espíritu Santo estaban en vigencia antes de Pentecostés. Ojo, la influencia y el poder, pero él, el Espíritu Santo, no estaba aún presente aquí, porque recordemos que el plan de redención es trinitario. El Padre hizo lo que él iba a hacer, digamos el pacto, y prometió. El Hijo tuvo su función y su misión, y el Espíritu Santo también. Después de que Cristo ascendiera, pues sería enviado el Espíritu Santo para vivir en el creyente. Entonces, continúa el hermano. Cuando nuestro Señor fue glorificado en su ascensión, el Espíritu Santo vino al mundo y aquí ha permanecido desde entonces. Hemos de recibir la verdad revelada a través de la palabra, ¿verdad? De que Él está aquí. La actitud de recibir y de dar la bienvenida al Espíritu Santo en nuestras vidas debe ser la actitud constante de un creyente, ¿verdad? No es algo que recibimos al inicio y que a veces personas piensan que tienen que hasta verificar que han recibido el Espíritu teniendo un don de lenguas, pero eso no es lo que las epístolas de Pablo o de Pedro nos dicen en ningún lugar. El hecho de que algo haya sucedido en una ocasión no quiere decir que era como todo creyente tenía que ser verificado, porque si no Dios se hubiese asegurado que todos supiéramos eso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo para que vivamos vidas gloriosas, para que vivamos vidas dedicadas al Señor? ¿No es esa la evidencia del Espíritu Santo? No es ese el fruto del Espíritu Santo, la obediencia a Cristo, y que seamos testigos, no solo que estemos compartiendo testimonios, sino que seamos, me seréis testigos, dijo el Señor, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿verdad? Entonces dice, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos la vida vivificadora de nuestro Señor ascendido. ¿Ven la diferencia? Dice, no es el bautismo del Espíritu Santo lo que cambia tampoco a las personas, sino el poder del Cristo ascendido entrando en sus vidas por medio del Espíritu Santo. ¡Wow! Yo leería eso varias veces hasta que el Espíritu Santo me lo haga entender. Dice, demasiadas veces hacemos distinciones que el Nuevo Testamento no hace jamás. Y lo hacemos porque lo hemos escuchado en algún lugar, lo hacemos porque así nos lo ha dicho alguien que tenga posición en liderazgo espiritual, y no lo hemos verificado, no lo hemos confirmado con Dios a través de su palabra, y decimos cosas que realmente no son. Dice, el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia aparte de Jesucristo, más bien es la evidencia del Cristo ascendido en una persona. El bautismo del Espíritu Santo no te hace pensar en el tiempo o en la eternidad, sino más bien te hace pensar y vivir en el presente. Es un asombroso y glorioso ahora, con el pasado borrado y con el presente asegurado. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, lo que realmente significa que conozcamos a Dios y que lo conozcamos para siempre. Así que el hermano nos dice, ya para terminar el devocional, comienza a conocerle ahora y no termines nunca. ¡Qué belleza! ¡Wow! Miren, yo diría que necesitamos tanto conocer nuestra doctrina cristiana y bíblica, necesitamos tanto estudiar teología, porque este mismo devocional como que prueba nuestra teología o la falta de nuestra teología sana. Bueno, el título de mañana se llama o dice una revelación incuestionable.
Qué belleza. Suena buenísimo. Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.